Cordial saludo, estimados estudiosos. Mi nombre es Elvia Joana Helves Bernal. Soy su docente de esta asignatura de Ecología Aplicada. El día de hoy vamos a ver algunos temas importantes para nuestro curso y les voy a explicar un poco sobre las actividades que vamos a realizar. Si tienen alguna duda, recuerden comunicarse conmigo a través del chat de la videoclase o a través del correo de la plataforma. Estaré atenta a sus comentarios o sus dudas. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación que tenemos para el día de hoy. Entonces, vamos a ingresar primero a nuestra plataforma para que podamos ver y para que les pueda explicar algunos temas sobre el manejo de la plataforma en este curso. Entonces, en este módulo 1 de Ecología Aplicada vamos a tener dos actividades a realizar, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que ustedes puedan ver dentro de la plataforma que tengan presente nuestro cronograma de actividades y allí vamos a tener, al igual que en las otras materias que ustedes han visto o van a ver, tenemos nuestro cronograma de actividades y allí entonces tenemos qué tipo de recurso vamos a manejar, el nombre de la actividad y la fecha en la cual debemos presentar estos trabajos, ¿sí? Y el porcentaje que tenemos o el porcentaje que se le asigna a la actividad dentro de la nota final. Entonces tenemos para nuestro curso y para nuestro módulo una tarea que se llama las conservas de plátano y la ecología y una evaluación, ¿sí? Entonces esas son las dos actividades que vamos a manejar en este módulo. Y pues para nuestro módulo 2 básicamente es el mismo esquema, una actividad y una evaluación. Para estas evaluaciones tenemos 10 preguntas, las cuales ustedes entonces tienen que estudiar todo, digamos, todos los recursos o todo el material de estudio que tenemos dentro de nuestra aula para poder responder, digamos, esta evaluación. Aquí ustedes van a encontrar también en la parte de módulos los recursos con los cuales pueden ustedes estudiar los temas del aula. Entonces aquí tenemos una lectura, que es una lectura sobre todos los temas que vamos a manejar, una infografía, un video de apoyo y material complementario que son documentos que ustedes pueden encontrar en las bases de datos de la universidad. ¿Listo? ¿Cómo acceden a esas bases de datos? Por la biblioteca. Entonces se entran a la biblioteca virtual y allí vamos a encontrar un buscador, pero también vamos a encontrar esto, que son las bases de datos. ¿Esto cómo funciona? Las bases de datos ustedes pueden acceder a ellas. Vamos a acceder a alguna. Cada una de esas bases de datos maneja unos temas específicos, ¿sí? Esta es una como general y aquí podemos encontrar, buscar los temas o buscar los libros electrónicos. Entonces, utilicen esta herramienta, que son herramientas que nos sirven para poder ubicar libros y que los podamos descargar o los podamos leer en línea. ¿Listo? Aprovechen esta herramienta, que es una herramienta que tiene la universidad. Digamos, por estas bases de datos, la universidad paga a las bases de datos para que podamos acceder a ellas. Entonces, utilicen esta herramienta. Esto para realizar sus trabajos o para buscar sobre los temas que ustedes requieran. Bueno, nos devolvemos entonces a la parte de módulos. Ya vimos que tenemos nuestras 4 actividades durante todo el curso. Para este módulo, una actividad y una evaluación. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta los cronogramas. Estas fechas, les aclaro, no se corren. Es decir, cuando cierra la actividad, ustedes deben ver a la hora que cierra, ¿sí? Porque a veces las programamos para los lunes que cierren a las 8 de la mañana y no hasta fin de día. Entonces, revisen eso, ténganlo presente. Aquí también encontramos las normas APA, la última versión que tenemos. Entonces,
tengan en cuenta estas normas APA cuando presenten sus trabajos. Estas normas básicamente nos sirven es para realizar las citas cuando tomamos un texto de otro documento, cómo citarlo y cómo colocar la bibliografía. Básicamente es esto. Entonces aquí ustedes van a tener todo el contenido de la asignatura, ya saben, sus materiales de estudio, las actividades evaluables, ¿no? Para cada uno de los dos módulos. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta ya estas actividades y que podamos ver, digamos, nuestro cronograma, ¿no? Tengan presente las fechas, vamos entonces a proseguir con ya como tal algunos temas, los cuales pues son objeto de nuestra videoclase del día de hoy. Entonces, vamos a hacer la presentación del módulo 1 de Ecología Aplicada, ¿no? Pues conferencista, su docente, Elvia Joana Gelves Bernal. Yo soy ingeniera forestal, soy especialista en ambiente y desarrollo local y magíster en ciencias ambientales, para que lo tengan presente. El objetivo de esta videoclase pues, es darles a ustedes unos conceptos básicos relacionados con la ecología aplicada. ¿Listo? Dentro de esto vamos a ver primero algunas definiciones, como son de la ecología aplicada, los niveles de organización biológica, la estructura ecológica y unas definiciones también que son muy importantes para su asignatura, que son el tema de población, de comunidad y de ecosistemas. Esto finalmente unas conclusiones. Entonces este va a ser como el orden de la videoclase. Primero que quería mostrarles aquí los temas que manejamos dentro de nuestro módulo. Para nuestro módulo 1 tenemos el tema de principios básicos. Y primero vamos a estudiar una introducción a la ecología, en la cual vamos a ver pues, los conceptos, las áreas de estudio, la relación con otras ciencias, todo esto lo van a tener ustedes dentro del material de estudio que tienen en el aula, entonces la idea es que ustedes puedan leer todos estos temas. Y hay una segunda parte que es la estructura ecológica. En la estructura ecológica vamos a ver temas como los factores ambientales, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, básicamente como lo que les estaba comentando. Y también van a tener un tema de movimiento de la materia y flujo de la energía. Para el día de hoy, pues no vamos a abordar todos los temas en esta videoclase, solamente algunos que me parecieron los más importantes para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, primero vamos a ver qué es la ecología. La ecología estudia esas interacciones entre organismos vivos y el entorno natural donde viven o donde habitan, ¿no? Entonces, ya empezamos a hablar ahí de ciertos temas importantes que son entonces, digamos, como esos componentes, ya vemos los organismos vivos y el entorno natural, ¿no? También nos dice, o sea, ya como concepto, que es una rama de la biología que estudia esas interacciones que determinan ciertas cosas y son una, la abundancia o la distribución o el número y organización de los organismos en los ecosistemas. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos que es una rama de la biología y los temas que trata. Y también lo podemos decir en otras palabras, que es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico, ¿no? Entonces lo podemos ver en estos tres puntos, ¿sí? ¿Qué es la ecología? Es una rama de la biología, es esa interacción entre organismos vivos y el entorno, o en otras palabras, la relación entre las plantas y los animales, que son los mismos organismos vivos, con sus ambientes físico y biológico, que viene a ser pues, su entorno natural, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta y la idea de qué es la ecología, entonces podemos hablar de otro tema, ¿no? Que son los niveles de organización biológica. ¿Esto qué significa? Em, que puede ser distinto, o sea, hablamos de una organización o un nivel, podemos hablar de individuos, de poblaciones, de especies, o sea, cada vez que hablamos de uno de estos estamos hablando como de un nivel distinto, ¿sí?
Entonces, ¿a qué se refieren entonces estos diferentes? Más adelante vamos a ver un poco más a fondo cada uno de ellos, pero vamos a definirlos en este momento. Primero, un individuo, pues es cualquier ser vivo, sea de la especie que sea. Entonces, un individuo es un ser vivo, ¿sí? Pero si ya hablamos de una población, pues estamos hablando de un conjunto de esos individuos que son de la misma especie y que comparten un hábitat, ¿no? Entonces, miren que tiene ciertas características. Para hablar de poblaciones, estamos hablando de individuos, pero de la misma especie, ¿no? ¿Y qué es una especie? Pues una especie es un conjunto de individuos que sean, primero, capaces de reproducirse entre ellos y que generen una descendencia viable, ¿no? Que que su descendencia pues también puedan reproducirse entre ellos y puedan, ¿sí? Y puedan generar como esa descendencia viable. Esta es como la característica de una especie, ¿sí? Entonces, ese grupo de individuos que se puedan reproducir entre ellos. Entonces, ya vimos que es un individuo, una población y una especie. También hablamos de una comunidad y la comunidad ya es ese conjunto de poblaciones que interactúan y que comparten un hábitat, ¿no? Esto también tiene otro nombre. Cuando ustedes escuchen el nombre de biocenosis, está haciendo referencia también a una comunidad. Entonces, por eso hablamos de un nivel de organización, porque estamos hablando que vamos agrupando, ¿no? O sea, un individuo es el solito, pero entonces ya la población me agrupa individuos y una comunidad me agrupa poblaciones. Entonces, por eso hablamos de niveles de organización biológica. También entonces seguimos como al próximo nivel, que es un ecosistema. Y esa es una combinación entre factores bióticos y factores abióticos, que ya en la presentación vamos a definir exactamente a qué nos referimos con estos factores. Pero básicamente vamos viendo que este ecosistema entonces abarca mucho más que los anteriores niveles, ¿no? También tenemos un bioma y cuando hablamos de biomas o escuchen biomas, tengan en cuenta que son comunidades vegetales que comparten un área geográfica en especial. ¿Sí? Entonces, cuando les hablen de biomas, recuerden de comunidades vegetales, ¿sí? Y que se encuentran allí. Y también hablamos de dos más, que son la biosfera, que ya es un conjunto de ecosistemas, o sea, ya de todo el planeta, de todos los ecosistemas, y es una unidad ecológica que hace referencia pues a toda la parte que está habitada en nuestro planeta. Muchos hablan de la biosfera. Yo sé que esta palabra es mucho más común y la han escuchado más, pero recuerden que es un conjunto de ecosistemas. También tenemos la antroposfera. Entonces esta palabra, cuando hablamos de antropo, hablamos de los humanos, ¿no? Siempre que les digan a ustedes que algo es antrópico o que fue afectado por algo antrópico, es por el humano. ¿Listo? Entonces, la antroposfera es esa esfera en que interactúa el ser humano, las actividades de crecimiento y desarrollo. ¿Sí? O sea, ahí entonces esa interacción necesariamente tiene en cuenta las actividades económicas que realiza el hombre, ¿no? Y esa interacción con, con el ser humano pues, y sus actividades. Vamos a ver otro tema entonces, continuando con esto mismo, y es la estructura ecológica. En la estructura ecológica entonces vamos a ver los factores ambientales. Yo les comenté de los factores abióticos y los factores bióticos. Yo sé que si recuerdan su ecología del colegio, de la universidad, eh, los factores abióticos pues son la parte que no está viva en un ecosistema, ¿sí? Pero que sí tiene recursos que requieren los organismos para sobrevivir, ¿sí?
y son condiciones que determinan la existencia de otros organismos y los límites de distribución. ¿Sí? Estos factores abióticos, entonces, eh, vemos entonces dos cosas. Uno, que son condiciones para la distribución de los organismos, que son cuáles factores. Entonces, dentro de esos factores abióticos está el clima, la temperatura, la humedad, presión atmosférica, vientos, precipitaciones. Vamos, todo esto pues que hace parte del clima, ¿no? Pero también hay temas como el relieve o la latitud y altitud, entre otros. Entonces, todos estos factores abióticos se pueden convertir en una condición para la distribución de los organismos. Lugares donde hayan precipitaciones muy altas, entonces van a generar que ciertos organismos o factores bióticos se asocien a ellos, ¿no? O que puedan sobrevivir en esas condiciones. También entonces ahí hablamos de recursos de sobrevivencia, ¿sí? Uno es los que determinan cómo se distribuyen, ¿no? Los organismos, pero otros es de si sobreviven o no. Y hay temas de sobrevivencia o factores abióticos como son la luz, el agua, el aire y el suelo, o la existencia de macronutrientes y micronutrientes que hacen que unos organismos puedan sobrevivir o no. Si hay luz, si hay la suficiente luz, puede haber el desarrollo de plantas, ¿no? Y si hay el desarrollo de plantas, puede haber el desarrollo de animales que consuman estas plantas, ¿sí? Entonces, eso pues va a determinar la sobrevivencia. O si, por ejemplo, no hay agua en algún lugar, en los desiertos, esto determina entonces que no haya cierto número de plantas o ciertas especies asociadas a esto. ¿Sí? Entonces recuerden, factores abióticos son la parte no viva de un ecosistema y son y determinan la distribución y la sobrevivencia de los organismos vivos que hayan en ese lugar. Entonces ya vimos la parte abiótica. Ahora vamos a hablar de la parte biótica. En esta, entonces, el factor biótico son los que representan esa parte que sí es viva en un ecosistema o la parte viva del ecosistema. E incluye todos los seres vivos y las relaciones que hay entre ellos, ¿sí? Las relaciones entre especies y con otras especies. Entonces allí encontramos los tres grupitos básicos eh, de la parte viva del ecosistema. Y en primer lugar son los productores que nosotros conocemos como organismos autótrofos. Y autótrofos porque ellos pueden producir o transforman la energía, el CO2, y lo transforman para poderlo convertir en energía, ¿no? Ellos pueden producir su propio alimento. No es el caso de los consumidores que son heterótrofos. Ellos sí requieren que los consumir los organismos productores para poder obtener su energía. Y finalmente están los descomponedores. Desintegradores o reductores también se llaman. Y son los que utilizan como fuentes nutritivas las excreciones y los cadáveres de otros organismos y los transforman, digamos que los reciclan para que puedan volver a entrar en todo el proceso. Entonces hay estos tres tipos diferentes de organismos dentro de los factores bióticos. Ya vamos a ver también cómo funciona. Aquí tenemos los ejemplos. Entonces tenemos los componentes bióticos y abióticos o factores bióticos y abióticos. Y dentro de los abióticos, aquí podemos ver en el ejemplo, está el sol, que es la luz solar, están los nutrientes, que están entonces todo el tema del clima, y hay ciclos que se dan también frente al tema de agua, de minerales. Todo esto son factores abióticos. También tenemos la energía térmica que se genera pues en cada una de las etapas. De, a través o a partir de esto, entonces tenemos los componentes bióticos, ¿no? Sin los componentes abióticos es muy complicado que
existan, digamos, los componentes bióticos. A lo que me refiero es que sin energía solar, por ejemplo, no se podría producir, no podría crecer una planta o una alga. Y sin esto, que es como la base de la cadena, no podrían existir los demás, los consumidores o los descomponedores. Entonces, dentro del ejemplo de los productores, pues ya tenemos que son las plantas y las algas, ¿sí? Y también tenemos pues los consumidores, son los animales herbívoros o los animales carnívoros. Esto entonces también, pues también existen los descomponedores, que tenemos como ejemplo los hongos y las bacterias, ¿sí? Entonces, este es como todo el ciclo o todos los componentes que se interrelacionan y pues pueden funcionar de esta manera. Vamos a ver entonces también un tema que es el tema de una población. Bueno, hasta aquí entonces vimos componentes bióticos y abióticos, ¿no? Esto nos lleva entonces a otro nivel y les comentaba que era el nivel de las poblaciones. Entonces, ¿qué es una población? Es un conjunto de organismos o de individuos que coexisten en un mismo espacio y tiempo, ¿sí? Que comparten ciertas propiedades biológicas y las cuales producen pues una cohesión reproductiva y ecológica del grupo, ¿sí? Entonces, como les comentaba, primero tenemos el nivel de individuos. Luego esos individuos pues me conforman una población, ¿no? Como lo dice acá, el conjunto de individuos. Pero también nos hablan de una serie de características y es que están en un mismo espacio y en un mismo tiempo, ¿sí? Y que tienen sus propiedades, ciertas propiedades biológicas, ¿no? Esta población también tiene algunas propiedades, o cuando hablamos de poblaciones o de este concepto de población, encontramos ciertas propiedades. Vamos a ver algunas que son, digamos, las más importantes y que ustedes pues las deben también conocer para cuando estemos hablando de todo este tema de poblaciones. Esto aplica para organismos como animales, pero también aplica para plantas y otros organismos. Entonces vamos a ver primero la propiedad, la densidad. O sea, cuando estamos hablando de densidad, estamos hablando de un número de individuos por kilómetro cuadrado de superficie. Es decir, podemos decir que hay 5 ranas por kilómetro cuadrado de superficie y esta sería una densidad, ¿sí? También hablamos de unos índices, que son el índice de natalidad. Cuando nos digan que el índice de natalidad es cuántos individuos nuevos se están sumando a la población mediante reproducción por cada 1000 habitantes, ¿sí? Entonces ahí sale un índice. Entonces, recuerden, si es un índice y si es, digamos, yo voy a decir 3 individuos, ¿sí? Se están agregando a esa población por cada 1000 habitantes, ¿sí? También hay un índice de mortalidad y entonces se refiere a el total de individuos que se eliminan pues por muerte, ¿sí? Igual por cada 1000 habitantes. Y si hablamos de la inmigración, estamos hablando de un movimiento de individuos en un solo sentido, es decir, ¿sí? De una región de la población establecida, ¿sí? Entonces es el movimiento de individuos. Y hablamos de la emigración, ¿no? También estamos hablando de un solo sentido, pero fuera de la población. Entonces, inmigración, los que están ingresando a nuestra población, y emigración, los que se están yendo o están saliendo de la población determinada. Y otra de las propiedades es la esperanza de vida. Y eso significa que es la medida de la cantidad de años que vive una especie en un cierto periodo de tiempo. Entonces, la esperanza de vida, si hablamos en los humanos, entonces la esperanza de vida puede ser de 70 años, de 80 años, es cuántos años va a vivir esa población, ¿sí? En un periodo de tiempo. Entonces, hay poblaciones que tienen un cierto periodo de tiempo, pues mucho más largo, o otros organismos que tienen mucho más corto, por ejemplo, los insectos.
Los insectos tienen una esperanza de vida, hay algunos que tienen esperanza de vida de 2 días o de una semana, de un día, dependiendo de la especie. Entonces, allí pues tenemos esas diferentes esperanzas de vida. También entonces debemos tener en cuenta pues estas propiedades y cuando nos estén hablando de poblaciones que podamos entender cada una de ellas a qué hace referencia. ¿Listo? Después de la población hablábamos que había otro nivel que era la comunidad. La comunidad pues es un conjunto de poblaciones, o sea, viene a ser el siguiente nivel y hablamos que es de un conjunto de las poblaciones presentes en un área determinada. ¿Sí? También cuando hablamos de comunidad podemos hablar de dos cosas que conforman la estructura de esa comunidad. Y allí hablamos entonces de riqueza y de abundancia. Cuando hablamos de riqueza, es el número de especies que tenemos, ¿sí? Que tenemos allí en total, el número de especies. Allí entonces lo que vamos a obtener es un número total, ¿sí? Pero si hablamos el siguiente ítem de la estructura de la comunidad, que es la abundancia, ya estamos hablando desde el número de individuos por especie que se encuentra en la comunidad, ¿sí? Entonces recuerden, riqueza es número de especies. Entonces vamos a decir, digamos, en un bosque vamos a tener 20 especies distintas, ¿sí? Y eso va a ser nuestra riqueza. Entonces si decimos que hay una alta riqueza, ¿sí? Entonces, o un número alto en este valor de la riqueza, pues estamos diciendo que tenemos muchas especies. Pero si decimos que tenemos un número bajo, entonces puede ser que sea un bosque que tenga muy pocas especies, entonces tiene una baja riqueza, ¿sí? Que ocurre, por ejemplo, en los robledales, que solamente hay una especie vegetal, ¿sí? Porque ellos no permiten que otras especies crezcan. Entonces los robles son un ejemplo de un lugar, de un bosque, por ejemplo, de roble tendría una baja riqueza. Pero si hablamos de un bosque que tenga muchas especies de diferentes, digamos, diferentes tipos de especies, pues es una riqueza alta. ¿Listo? Frente a la abundancia, pues es el número de individuos por especie. Entonces puede que haya una especie que tenga muchos individuos, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar pues una alta abundancia, ¿sí? Entonces, pero recuerden que esa abundancia se mide en el número de individuos. Cuando nos preguntan por eso, entonces nos van a dar, por ejemplo, hay 3 individuos de una especie determinada, ¿sí? Hay 20 individuos de otra especie, ¿sí? Ahí lo que hacemos es listar y dar el número de individuos con la especie correspondiente, ¿sí? Entonces allí, eh, entonces podemos encontrar esta medida. Después de esto, entonces, y vamos aumentando, estamos viendo como en orden, digamos, jerárquico o en orden que vamos agrupando cada vez más cosas. Luego sigue el ecosistema. Entonces, un ecosistema ya es un sistema que es biológico y está constituido por la comunidad y la interrelación con el ambiente físico o factores bióticos. Es importante mencionarles que cuando hablamos de estas comunidades, solamente estamos hablando de factores bióticos, es decir, de organismos vivos. Cuando hablamos de comunidad, no hace referencia o no incluye la parte abiótica o la parte que es no viva. Pero cuando ya hablamos de un ecosistema, estamos hablando de la suma de la comunidad con el ambiente físico o factores abióticos, ¿no? Entonces, el ecosistema ya es un sistema, como lo dice su nombre, pero que conjuga esas dos partes, las comunidades y los factores abióticos.
¿Cómo podemos diferenciar o dar algunas clases de ecosistemas? Vamos a ver, dependiendo del hábitat donde los encontremos, que hay esos diferentes ecosistemas. Uno son los ecosistemas acuáticos, o lo dividimos en estos dos grandes grupos, que son los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres o biomas. Entonces, allí tenemos las dos divisiones grandes para empezar. Cuando hablamos de los acuáticos, vamos a ver tres distintos. Uno son los ecosistemas dulceacuícolas, que son, aquí estamos diciendo que tienen salinidad de 0 partes por millón. ppm son partes por millón. ¿Sí? Es una medida de concentración. Es decir, que esta agua no tiene nada de salinidad. ¿Sí? No tiene ninguna parte de salinidad. Es decir, que son ecosistemas pues, de agua dulce. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Están los ríos, los lagos y los embalses. Son básicamente digamos, en la parte terrestre, todo lo que podemos encontrar referente al agua, que no tenga sal, ¿no? Porque encontramos entonces el siguiente grupo que son los estuarinos, que tienen una salinidad intermedia. ¿Sí? Estos estuarios o ecosistemas estuarinos se ubican donde desembocan los ríos al mar. ¿Sí? Entonces, donde desembocan los ríos al mar, se generan ciertos ecosistemas especiales, que son, por ejemplo, los estuarios o los deltas. ¿Sí? El delta es ahí donde desemboca el río al mar, pero los estuarios es donde hay una combinación de agua salada con agua dulce. Entonces, eso conforma un agua que se llama salobre, y esa agua genera ciertas condiciones para que se den unos ecosistemas especiales. Entonces, no sé si han visto o han escuchado de los manglares. Entonces, los manglares o algunas lagunas costeras tienen esas características de estuarinos o de estuarios. Entonces, allí vamos a tener como ese tipo de ecosistemas especiales. Ellos no sobreviven si están en agua dulce o no sobreviven si no tienen esa combinación con agua salada. ¿Sí? Allí entonces están esos tipos de ecosistemas. También están ya los ecosistemas marinos, que tienen una salinidad de más de 30 partes por millón. ¿Sí? Entonces ya ahí directamente pues ya son el mar o el océano. ¿Sí? Y allí también entonces vemos unos ecosistemas diferentes. ¿Sí? Entonces ya son ecosistemas totalmente diferentes a los que encontramos en las otras dos, eh, en las otras dos clases de ecosistemas. ¿Sí? Listo. Esto por la parte de los ecosistemas acuáticos. Pero también tenemos los ecosistemas terrestres o los biomas. Y allí tenemos entonces siete ecosistemas terrestres, que son tundra, taiga, el desierto, las praderas templadas, selvas tropicales, los bosques templados y el páramo, ¿no? Entonces, aquí en Colombia pues tenemos muchas de ellas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los páramos, que hay en muy pocos países, ¿sí? Y tenemos es un ecosistema terrestre que tiene también ciertas características especiales y que se da aquí, pues, en nuestro país. Aquí también tenemos selvas y bosques, ¿no? Tenemos diferentes biomas, entonces estas digamos que serían las clasificaciones de los ecosistemas. Entonces aquí para hablarles un poco más del tema de los ecosistemas, entonces aquí encontramos los diferentes componentes, vemos los productores, que son las plantas, encontramos los consumidores, y los consumidores se clasifican en órdenes. Entonces tenemos el de primer orden, que es por ejemplo un saltamontes, ya de segundo orden, por ejemplo un ratón, ¿sí? De tercer orden encontramos las culebras, y de cuarto orden, por ejemplo, las águilas. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿dónde queda el hombre? ¿No? Y el hombre pues ya es un súper depredador, digámoslo así. Lo caracterizaríamos así, porque pues consume todos los recursos y no tiene como un consumidor más arriba en la cadena alimentaria.
Entonces, ¿qué conclusiones podemos encontrar de nuestra clase? Una es que los problemas ambientales que enfrenta hoy el planeta, pues han despertado como el interés de todas las personas y han utilizado la palabra ecología, pues para todo, ¿sí? Entonces ya se ha vuelto como que para todo se utiliza, pero muchas veces se hace una mala utilización del término, ¿sí? Se confunde el término de ecología con el término de medio ambiente o programas ambientales o demás, ¿sí? Pero la ecología es una disciplina científica que tiene objetivos, que tiene métodos de estudio, que tiene alcances bien definidos. Entonces, tengan presente que es una rama de la ecología, como lo mencionábamos, y que tiene pues toda su definición y demás. No lo confundan con el término de medio ambiente o los programas ambientales. Y nosotros, o nuestra asignatura, pues nos habla de ecología aplicada. Pero esta ecología aplicada entonces también es una rama de la ecología que establece las estrategias para mantener el equilibrio de los ecosistemas, protegiendo los hábitats de cada especie, ¿sí? Y favorece el uso de los recursos y los importantes servicios que los ecosistemas proporcionan. Eh, Aquí les dejo entonces también alguna bibliografía que se recomienda. en- eh, entonces, para que lo puedan estudiar y también recuerden revisar todo el material que tienen de estudio. Si tienen alguna duda específica, también se pueden comunicar conmigo. Si tienen alguna duda acerca de las actividades, también pues espero que se comuniquen conmigo. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Espero que este tema haya sido de su interés y que les pueda servir. Finalmente les voy a mostrar un mapa de ecosistemas, ¿sí? Aquí, entonces, en la vida, pues, real, vamos a encontrar mapas de los ecosistemas. Si ustedes quieren revisar los mapas de los ecosistemas, pueden ingresar a la página del SIAC, ¿sí? En el cual podemos encontrar diferentes mapas. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar el mapa de ecosistemas colombianos y si lo abren, van a encontrar un mapa de este estilo. ¿Sí? Listo. Aquí ustedes pueden encontrar los diferentes tipos de ecosistema que hay en nuestro país. Vamos a encontrar, como les comentaba, ecosistemas terrestres, que aquí vemos todos los ecosistemas de arbustal, de bosque, de desiertos, herbazales o páramos, sabanas. Aquí, este tipo de ecosistemas, estamos viendo ecosistemas mucho más al detalle, ¿no? Mucho más detallados que de los que yo les estaba explicando, porque esas eran em, como unos términos generales, ¿sí? Pero aquí para que vean también hay ecosistemas continentales, ¿sí? Ecosistemas costeros, ecosistemas insulares. Entonces los insulares hacen referencia a las islas, ¿sí? Los marinos, y en los marinos vemos que están los coralinos, los fondos blandos, fondos duros, praderas de pastos marinos, ¿sí? En los costeros, entonces son los que les mencionaba, que son los estuarinos, ¿sí? Que son los que quedan al lado del mar. Y les comentaba que ven manglares, que ven lagunas costeras y pues muchos tipos más, las playas, zonas pantanosas, digamos que todos, esto es
los ecosistemas que hay en nuestro país. ¿Sí? Aquí entonces pueden encontrar los diferentes colores. Esto es un mapa temático. Los mapas temáticos hacen referencia a mapas que nos muestran a través de colores diferentes tipos de, digamos, diferentes tipos de ecosistemas en este caso. ¿Vale? Entonces, pues mostrándoles esto, terminaría nuestra videoclase. Y lo que les comentaba, espero que les haya servido esta clase. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse conmigo. Les agradezco por su participación.